The Amazing Digital Circus es una serie televisiva que expone con elegancia y contundencia las implicaciones de vivir en lo que Mario Vargas Llosa denominó, en su obra La civilización del espectáculo, una sociedad frívola. Mediante un guión simple, en el mejor sentido del término, cuyo punto más fuerte son sus pintorescos personajes, y una dirección que resalta por el perfeccionismo milimétrico de su colorimetría, la serie pone de manifiesto que, si todo es divertido, entonces nada lo es, y que, por lo tanto, cuando el entretenimiento es asumido socialmente como un derecho, una necesidad o, peor todavía, un valor moral, este deviene en una fuerza antagónica a la libertad del hombre. Por norma general, no me doy a la labor de analizar una serie televisiva, sino hasta que ésta haya finalizado. Por ejemplo, y de esto pueden dar fe quienes me conocen, terminé de escribir mi análisis de Arcane, próximo a publicarse, casi 3 meses después del estreno de la segunda y última temporada. Pero la excepción, como es bien sabido, confirma la regla, y esta es una de esas instancias que ameritan una excepción. El 13 de abril del presente año 2025 falleció uno de los más prodigiosos e influyentes intelectuales hispanohablantes de la historia reciente, un hombre cuya vasta obra, tanto en materia literaria como periodística y ensayística, ha impulsado significativamente el debate académico en torno al arte durante más de medio siglo. Mario Vargas Llosa. Paradójico, a la vez que ilustrativo de los tiempos que corren, resulta el hecho de que yo me enterase del fallecimiento del Nobel peruano a través de una publicación de Instagram, una plataforma definida por la primacía de la imagen sobre la palabra. Más de una década después de su publicación original, La civilización del espectáculo no solamente no ha perdido vigencia, sino que ha adquirido nuevos matices, pues los fenómenos socioculturales que describe y denuncia se han exacerbado de manera casi exponencial. Pocas obras audiovisuales resultan tan representativas de esta civilización, si acaso algo de civilizado tiene todavía, del espectáculo, misma que tiene por dogma al placer y por dioses a los entretenedores, como The Amazing Digital Circus. Esta extravagante serie de animación producida por Glitch Productions y creada por Gooseworks, tan solo con los 4 episodios publicados para el momento en que escribo estas palabras, ha logrado un impacto cultural para nada despreciable. Y esto, a mi entender, se debe principalmente a la manera en que ha retratado el vertiginoso, colorido y alienante mundo digital que es la denominada Web 3.0, la Internet contemporánea. Por tal motivo, y a manera de homenaje a la vida y obra de Vargas Llosa, he decidido realizar este análisis, mismo que consta de 4 capítulos, uno por cada episodio de la serie emitido hasta la fecha. Si bien me valdré de conceptos propios de la psicología del color, la narrativa fílmica y la semiótica audiovisual para desarrollar los vínculos entre el audiovisual de Gooseworks y el libro de Vargas Llosa, sépase que el enfoque del presente ensayo es cultural, es decir, ahondaré tanto en el contenido de la serie como en el fenómeno mediático digital que de ésta se ha desprendido. Como todo buen piloto televisivo, el primer episodio de The Amazing Digital Circus establece de manera breve y concisa los 4 macroelementos de su narrativa: estructura, conflicto, personajes y ambiente. Este último, el ambiente, entendido como la sumatoria de los tiempos y lugares en que transcurre la obra, es una pieza clave de la alegoría que articula la serie. Una poco sutil alegoría de la digitalización de las industrias culturales, o, para ser más exactos, de los grandes prototipos de metaverso que son las redes sociales, los entornos de realidad virtual y los videojuegos multijugador en línea. El circo digital no es otra cosa que una simulación, pero la serie es deliberadamente ambigua acerca del verdadero origen y propósito de dicha simulación. Esta ambigüedad aporta significativamente a los momentos de humor negro mezclado con drama psicológico de la serie, pues los habitantes del circo tienen buenas razones para creer que la finalidad de aquel mundo virtual es atormentarlos, entretenerlos mediante experiencias superfluas hasta el punto de la locura. Sin embargo, no tienen forma de corroborar o desmentir dicha conjetura. Asimismo, poco o nada recuerdan estas personas acerca de sus identidades reales, de sus vivencias previas a la simulación, y parecen haberse resignado a nunca salir de ahí. Podríamos afirmar, parafraseando a Vargas Llosa, que, en la civilización del espectáculo, el circo es digital, y todos somos hasta cierto punto parte de este. En un inicio, la protagonista es incapaz de recordar su propio nombre,
razón por la cual Kane, el tiránico algoritmo al mando del circo, le asigna uno nuevo, Pomni. Digno de énfasis resulta el hecho de que el rol protagónico recaiga en una mujer cuyo avatar virtual es un bufón, esa figura que, como bien subrayó Juan Eduardo Cirlot, es la inversión del rey. Es decir, Kane es una suerte de monarca posmoderno, es la encarnación del histrionismo de una sociedad que reniega de lo material e idolatra lo digital. Por su parte, Pomni es la antítesis de este, es la bufona, aquella cuyo don y maldición es el entretenimiento. Eventualmente podría darse una síntesis entre ambos personajes, protagonista y antagonista, bufona y rey, pues, en palabras del propio Vargas Llosa, en la civilización del espectáculo, el cómico es el rey. Como veremos más adelante, Gooseworks conoce bien los arquetipos de la tradición artística de Occidente, así que, aventurándome a hacer una predicción del futuro de la serie, veo dos posibilidades que no necesariamente se excluyen entre sí. Pomni acabará tomando el lugar de Kane, o viceversa. El comentario de Vargas Llosa acerca del cómico, es decir, el bufón, devenido en rey, hace hincapié en la degradación de la clase política occidental a causa de una multiplicidad de males entre los que resalta la degradación de la cultura, en el sentido más amplio del término, no limitándose a su acepción antropológica o estética. Ahora bien, la dinámica subyacente a ese malestar en el ámbito de la política no es solamente de carácter cultural, sino también ético y espiritual, algo que el propio escritor peruano reconoce en reiteradas ocasiones a lo largo de su ensayo. Los movimientos intelectuales más representativos de la modernidad tardía han provocado una más que evidente fisura en el tejido social, esto debido a su acalorada negación del concepto axiológico de los trascendentales del ser. El hombre, desprovisto de verdad, de belleza y de bondad, se convierte en una caricatura de sí mismo, en un abanderado del hedonismo nihilista. Vargas Llosa, con su elegantísima prosa, arremete contra este tipo humano y ahonda en dos de sus principales adicciones, el sexo y la droga. Pero, ya sea por desconocimiento o por desinterés, prácticamente pasa por alto otra de las principales formas que el hombre contemporáneo tiene para evadir la realidad: los mundos digitales interactivos. Cuando Pomni pasa a través de la supuesta puerta de salida, accede a un asfixiante y laberíntico complejo de oficinas, lugar donde eventualmente encuentra una computadora de escritorio, misma que luce antigua y deteriorada. Basándonos en su reacción y en algunas líneas de diálogo anteriores, podemos inferir que la mujer de carne y hueso accedió a la simulación mediante una máquina con esas características. A estas alturas de la serie, todavía no hay evidencia contundente de que Pomni y sus compañeros hayan accedido al circo digital por coerción de terceros. Esto, sumado a la estética deliberadamente lúdica, colorida e infantil del circo, fuertemente influenciada por Super Mario 64, pone en evidencia que la simulación es exactamente lo que parece ser: un videojuego. Lo más probable, por consiguiente, es que todos los seres humanos que están detrás de los avatares virtuales hayan quedado confinados en la simulación porque, por decirlo de alguna manera, ignoraban que era el videojuego el que jugaba con ellos y no viceversa. La serie hace mucho más que colocar el foco narrativo sobre un puñado de metáforas acerca de la adicción a las redes sociales y los videojuegos, pues lo que articula es de una complejidad considerablemente mayor. Un comentario acerca de la misantropía implícita en dejar vidas humanas a merced de algoritmos. Desde la primera vez que vi el piloto de la serie no pude no advertir el simbolismo del piso ajedrezado del circo. Este patrón de cuadros blancos y negros representa la dualidad, misma que se manifiesta, por ejemplo, en el código binario que hace posible la existencia de la simulación y estructura cada una de las formas y texturas que hacen del circo un lugar tan inmersivo y agradable a la vista. Conforme más analizo las aplicaciones de la psicología del color de las que hace gala la serie, más admiración me produce el nivel de atención al detalle de sus realizadores. Respecto al tópico central de este ensayo, los colores de Pomni son los que resultan más reveladores del subtexto sociocultural del audiovisual. La tríada cromática integrada por los colores primarios, no los de las siglas RGB, sino aquellos que desde una temprana edad se nos presentan en las clases de artes plásticas como primarios, rojo, azul y amarillo, es fundamental para entender el conflicto interno de Pomni y su relación con los demás habitantes del circo. El rojo y el azul, presentes a partes prácticamente iguales en su atuendo, generan una tensión interesantísima,
pues se trata del más llamativo de los colores cálidos y el más llamativo de los colores fríos, respectivamente. La protagonista es, pues, una suerte de punto medio entre la melancólica frialdad manifestada en los tonos azulados y la impetuosa calidez de los rojizos. A esta tensión entre frío y calor, que puede interpretarse también como una pugna entre la introversión y la extroversión, se suma el significado cuyo significante es el amarillo. Son relativamente pequeñas las piezas amarillas del disfraz de bufón, pero no por eso menos importantes para entender su sentido global. Los tonos amarillos presentes en los pompones, bordes y brazaletes del atuendo bien podrían ser reminiscencias de la alegría de la que esta mujer ha sido despojada, o inclusive, postulando una interpretación todavía más pesimista, símbolos de deterioro o enfermedad. Un padecimiento terminal, por ejemplo, podría haber motivado al personaje protagónico a buscar refugio emocional en la mal llamada realidad virtual, o, entrando de lleno al terreno de la ciencia ficción, a tratar de transferir su conciencia a un soporte digital. En cualquier caso, se trata de tonos que, pese a su elevada saturación, resultan faltos de vitalidad debido al contexto. Rojo, azul y amarillo, dadas las circunstancias, representan sentimientos y emociones que a primera vista parecen incompatibles entre sí. Esta suerte de pastiche emocional representado por una preciosísima tríada cromática revela otra de las características de la civilización del espectáculo. La hibridación de lo real y lo virtual provoca malestares espirituales difíciles de definir. La escena final del episodio trae consigo un ejemplo de intertextualidad que roza el límite con la blasfemia, pues, como expone el análisis de The Film Theorists, los paralelismos con la Sagrada Escritura y la tradición pictórica cristiana alcanzan su máxima expresión en el momento en que Pomni, sentada frente a la mesa y junto a sus compañeros, deja que su mirada se pierda en la nada misma. El plano general manifiesta una composición visual que remite claramente a la Última Cena, de Leonardo da Vinci, y la ubicación de la protagonista es análoga a la de Cristo en la pintura. Podríamos asumir que esto es simple y llanamente una decisión estético-narrativa de mal gusto por parte de una persona cuyo talento no anula su pretenciosidad, pero, dada la evidencia, considero que se trata de algo más profundo. Ya ha sido señalado hasta el hartazgo que el circo digital de la serie tiene múltiples similitudes con el infierno, o, más bien, con interpretaciones artísticas y filosóficas de este, especialmente la de Dante Alighieri y la de Jean-Paul Sartre. La simulación parece estar diseñada para proporcionar una suerte de pena o castigo. Entonces, dado el símil que forja Gooseworks entre la protagonista del atuendo tricolor y nuestro Señor Jesucristo, podemos inferir que ella es la única capaz de eventualmente salvar a sus compañeros. ¿Qué tienen que ver estos paralelismos religiosos con la civilización del espectáculo? Mucho más de lo que a primera vista pudiese parecer. La variable religiosa es abordada por Vargas Llosa de manera tan extensa como simplista en su radiografía cultural, llegando a afirmar, por ejemplo, lo siguiente: la fuerza de la religión es tanto mayor cuanto más grande sea la ignorancia de una comunidad. Y no puedo no advertir que el sesgo de superioridad intelectual que manifiesta una minoría de los ateos y agnósticos al compararse con los teístas está presente tanto en el ensayo de Vargas Llosa como en la serie de Gooseworks. Con esta crítica no pretendo demeritar la obra de ninguno de estos autores, sino demostrar hasta qué punto el pensamiento de ambos tiene puntos en común. En la ya mencionada recreación de la Última Cena, está implícita una idea central del libro del pensador peruano, que, aunque la cultura dé la impresión de haber usurpado el lugar que durante milenios fue exclusivo de la religión, es decir, fungir como faro moral e intelectual para la humanidad, lo cierto es que el vínculo entre ambas se mantiene indisoluble, en tanto que la primera es hija de la segunda. Tal parece que ni el más ateo de los ateos puede prescindir de la simbología e iconografía cristiana al momento de hurgar en las entrañas de nuestra cultura. La civilización del espectáculo no solamente ha despojado de su dimensión espiritual y sagrada a las relaciones sexuales, como acertadamente puntualiza Vargas Llosa, también ha despojado al juego, tanto físico como digital, de todo significado y de todo valor lúdico o pedagógico. A fin de cuentas, si todo es un juego, entonces nada lo es. Cuando la actividad recreativa queda despojada de todo carácter trascendente, la diversión deviene en perversión, y el trabajo en equipo es socavado por la hostilidad y el ensimismamiento. Dicho fenómeno explica, por mencionar el ejemplo más obvio que ofrece la serie,
el frívolo cinismo de Jax. Este conejo morado de overol rojizo es un antagonista. Ese es su rol en el relato. Pero, como es bien sabido, el estatus antagónico no es sinónimo de villanía. Pasando a una clasificación más bien moral de los personajes, resulta crucial para el tópico de este ensayo preguntarse si Jax es un villano. Tras un nuevo visionado de lo que ha sido la serie hasta ahora, he llegado a la conclusión de que Jax no solamente es un villano, sino que es él y no Kane el principal villano. Los actos de Kane son en su mayoría reprobables, pero la serie da a entender que esto es debido a su incapacidad de ir en contra de su programación. Jax, por el contrario, da la impresión de tener libre albedrío. Parece elegir una y otra vez perjudicar a sus compañeros por puro placer. Jax es un troll de internet, alguien que ha naturalizado la total amoralidad del entorno digital que habita, un tipo que disfruta las aventuras grupales siempre y cuando él salga beneficiado y los demás perjudicados. Un claro ejemplo de la mentalidad que impera en la civilización del espectáculo. Jax había demostrado ser un patán y un acosador en el primer episodio de la serie, pero es a partir del segundo que su exacerbado cinismo, maquiavélica retórica y nulo respeto por la privacidad del prójimo ganan mayor relevancia. Prueba de ello es la manera en que él amenaza con revelarle a Ragatha el oscuro secreto de Gangle. ¿Qué clase de dibujos hace Gangle que ameriten permanecer en secreto? De momento, como espectadores, no podemos más que especular al respecto. En otras palabras, la información a la que Jax tiene acceso es tan recóndita que incluso le es negada a la audiencia. Esta deleznable e intrusiva conducta la observamos en el mundo real en uno de los grandes vicios que padecen, en mayor o menor medida, todos los noticieros orientados al público masivo. Vargas Llosa dedica gran parte de su libro a poner sobre la mesa las causas y los efectos de esta crisis deontológica en el ámbito periodístico, y entre sus reflexiones destaca una poderosa sentencia: la desaparición de lo privado, el que nadie respete la intimidad ajena, el que ella se haya convertido en una parodia que excita el interés general y haya una industria informativa que alimente sin tregua y sin límites ese voyerismo universal, es una manifestación de barbarie. Dicho de otra forma, lamentablemente abundan los periodistas cuyo inescrupuloso modus operandi se asemeja al de Jax. Aquellas caricaturas vivientes, aquellos bárbaros del periodismo fisgón y amarillista, no solamente manchan el nombre de los pocos que todavía ejercen el quehacer periodístico con el respeto, la integridad y la responsabilidad social que éste amerita, sino que avivan con gasolina el fuego infernal de la civilización del espectáculo. Gomigu, personaje introducido en el segundo episodio, ejemplifica otro fenómeno que trae consigo la civilización del espectáculo: la sensación de que la propia identidad es una farsa. Dicho caimán antropomórfico con sombrero de vaquero y propensión a las crisis existenciales es un NPC, Non-Player Character, un personaje no jugador, alguien que ha sido programado para fungir un rol preestablecido en una narrativa intrascendente, es decir, para ser un mero espectador y no el protagonista de su propia vida. Empero, Gomigu acaba por desafiar su propia programación. Su pequeño arco de personaje consiste en darse cuenta de que no necesariamente tiene que resignarse a interpretar el papel que se le asignó. Los NPC de la serie representan a las masas, grupos humanos tan abundantes como frívolos. Vargas Llosa, matizando hábilmente ciertos conceptos de La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, postula que la industrialización, la globalización y la digitalización han dado como resultado una democratización del conocimiento y, como efecto adverso de lo anterior, una degradación o aniquilación de la cultura. La mayor virtud de todo aquello que se produce en masa es a su vez su mayor defecto. Una homogeneización de los productos resulta invariablemente en la homogeneización de los consumidores, siendo que somos lo que consumimos. Si consumimos solamente productos producidos en masa, más temprano que tarde nos convertiremos en parte de la masa. No es casualidad que casi todos los NPC de la serie ni siquiera tienen rostro. El conflicto interno de Gomigu, por cierto, se ve reforzado cromáticamente por el espacio subyacente al mapa, ese lugar semivacío de paredes cuadriculadas que alberga los modelos tridimensionales de los NPC. Ahí, el piso ajedrezado del circo vuelve a aparecer, pero esta vez, debido a una suave luz cenital azul, los cuadros blancos del piso adquieren un matiz frío y desesperanzador.
Esta dramaturgia de la luz se intensifica cuando el caimán vaquero observa su propio modelo 3D. El Gomigu original, por llamarlo de alguna manera, está sumergido en una luz azul verdosa, casi aguamarina, que transmite un malestar profundo, mientras que su contraparte inerte recibe una luz mística, pero antinatural, una cuyo matiz es semicálido, un punto medio entre el azul y el morado. No pretendo irme por las ramas tratando de descifrar qué postura sostiene la serie con respecto al denominado problema difícil de la conciencia, pero considero pertinente señalar que, independientemente de si Gomigu y el resto de los NPC son conscientes o no, la obra parece estar dándole la razón una vez más al académico peruano, el hombre que, en aras de placeres pasajeros y diversiones intrascendentes, disuelve su identidad haciéndose uno con las masas, piensa y actúa de manera tan predecible que, en el contexto de la internet, resulta prácticamente indistinguible de un chatbot como ChatGPT. Aquella luz azul verdosa antes mencionada bien podría representar la sensación de ser cada vez más dependiente a nivel psicológico de las tecnologías de la comunicación digital y, por lo tanto, cada vez menos humano. No en vano Vargas Llosa se refería a sí mismo, y por consiguiente al ideal de intelectual que trajo consigo su generación, como un dinosaurio con pantalones y corbata, rodeado de computadoras. Mucho bien ha hecho la revolución microelectrónica al mundo, pero hipócrita sería negar sus diversos males. Una cultura dominada por las máquinas es una cultura automatizada, robotizada, masificada, es decir, muerta en vida. Al final del episodio en cuestión, Cain desintegra a Gomigu con una vistosa y colorida explosión de confeti de por medio. Esto debido a que, según el tirano con cabeza de dentadura, si los NPC y los seres humanos comparten el mismo entorno digital por demasiado tiempo, él corre el riesgo de perder de vista quién es humano y quién no. ¿Qué quiere darnos a entender Gooseworks con este momento que resulta tan anticlimático como oscuramente humorístico? ¿Acaso está sosteniendo la tesis de que, en la civilización del espectáculo, quienes conforman las masas son algo así como meras piezas de un tablero de ajedrez, cuyos jugadores son las inteligencias artificiales y quienes las crean y gestionan? Kinger es, como su nombre lo indica, un rey, pero uno venido a menos, uno al que el algoritmo le ha asestado un jaque mate, un monarca que ha sido despojado de su trono, de su memoria y de su reina. Retomando la lectura cromática de los atuendos de los personajes, resulta digno de mención que los tonos violetas de la túnica de Kinger están en el extremo opuesto del círculo cromático que los del traje de Cain. El deterioro de la salud mental de Kinger a causa de su estadía en el circo digital es más que evidente. He tenido el peor día, siendo su memoria su facultad mental más mermada. Este personaje, su diseño, sus conflictos, su relación con sus compañeros y su rol en la trama principal plantean una interrogante ineludible. ¿Hasta qué punto el circo digital puede alterar, bloquear o diluir nuestros recuerdos más valiosos? Sentimiento intenso, causado por algo terrible y espantoso. Se trata de la primera definición de la palabra horror que ofrece el diccionario de la lengua española. El tercer episodio de The Amazing Digital Circus es, en cierto sentido, doblemente horroroso. El horror forma parte de su mezcla de géneros cinematográficos, a la vez que funge como su temática central. El horror, a diferencia del thriller, posiblemente el género con el que comparte más características, plantea amenazas que, por su carácter antinatural o incorpóreo, escapan del limitado entendimiento del hombre. Por su parte, el horror cósmico, variante formalizada por Lovecraft, lleva el concepto de la mansión embrujada a un nuevo nivel mediante una simple pero aterradora pregunta retórica y subtextual. ¿Qué pasaría si la totalidad del mundo en que se desarrolla un relato estuviese, de hecho, embrujado? Durante la aventura a la que los integrantes del circo son enviados por Cain, estos se dividen involuntariamente en dos grupos, Pomni y Kinger por un lado, y los demás por el otro. Es este primer grupo el que se ve en la necesidad de explorar la mansión embrujada en busca de una salida. Más temprano que tarde, la bufona y el destronado rey quedan cara a cara con una criatura infernal, o, en sentido estricto, la simulación de una. Es decir, la cuestión del infierno deja de ser alegórica y pasa a ser literal. En el mundo de la serie, el infierno, o al menos una simulación de este, existe y Cain lo ha diseñado. He ahí el porqué
del horror cósmico de este episodio, lo que Gooseworks desea transmitir, que la tecnología digital de nuestros tiempos no va a derivar en un paraíso terrenal, sino muy probablemente en lo contrario. El horror contemporáneo es el horror de la intrascendencia, aquello tan terrible y espantoso que le retuerce las entrañas a gran parte de la generación iPhone. Mi generación es la latente posibilidad de ser olvidados por el mundo. Pero lo que una mayoría de mis contemporáneos entiende por mundo está casi por completo desarraigado de la materialidad. Esta suerte de ansiedad social, una sensación horrorosa que carece de fundamento material, no puede entenderse sino en el contexto de la hiperestimulación mediática que ha resultado de la evolución de la Internet. A manera de simplificación, podemos distinguir 3 etapas del desarrollo de la red, cada una definida por una teoría o paradigma de la comunicación. La web 1.0 se caracterizó por un brevísimo auge de la teoría de la aguja hipodérmica, cuyo postulado central es que el proceso comunicativo es, o debería ser, unilateral, es decir, que la diferencia de poder entre el emisor y el receptor es tal que el segundo acaba estando de manera invariable a merced del primero. Si el mensaje penetra la psique de la misma manera que la aguja hipodérmica lo hace con el cuerpo, entonces la manipulación de masas es algo indisoluble del quehacer del comunicador. Dicha red primitiva tenía una jerarquía clara, o se era productor o se era consumidor, nunca las dos cosas al mismo tiempo. Esta forma de interacción rígida y unilateral entre los usuarios estaba destinada a durar poco, pues el hombre, ser social por naturaleza, tiende a buscar un ágora donde poner sus ideas en común con sus semejantes. Ya en la web 2.0 se vislumbraba el ágora digital, ese espacio virtual que prometía sentar las bases de una aldea global. Con la popularización de los buscadores y navegadores, la red se convirtió en un lugar relativamente menos anárquico. Con el surgimiento de las primeras redes sociales, los foros y blogs pasaron a un segundo plano. Con la aparición de YouTube, la línea que separaba a productores de consumidores de contenido audiovisual empezó a tornarse difusa. Todo esto, hasta cierto punto, fue una aplicación de los postulados de la teoría de usos y gratificaciones, pues el entretenimiento se consolidó como uno de los factores definitorios de la cultura de la Internet. Mientras más gratificado se sienta el usuario, más tiempo permanecerá conectado. La teoría comunicativa de usos y gratificaciones parte de una concepción de la audiencia con palpables influencias de la psicología conductista, en tanto que la teoría considera que un espectador que es gratificado mediante los contenidos que consume es, en última instancia, un cliente fiel de quien produce dichos contenidos. Por su parte, la actual Web 3.0 se caracteriza por una consolidación de la Internet de las cosas y la proliferación del prosumidor. Este último es un tipo de usuario que concibe a la producción y al consumo de contenido audiovisual como dos caras de una misma moneda. La actual etapa de la red es el resultado de llevar hasta sus últimas consecuencias la teoría de la audiencia activa, misma que postula que el ser humano busca por naturaleza jugar un rol activo en el proceso comunicativo y no limitarse a consumir pasivamente los mensajes de los emisores. En cierto sentido, dicha teoría ve a la comunicación como un juego de ping-pong en el que emisor y receptor están constantemente cambiando de roles mientras la pelota, el mensaje, pasa reiteradamente de uno a otro. Esto, por democrático y liberador que pueda parecer, trae consigo efectos adversos. Hoy en día, a los ojos de los demás usuarios, el que no interactúa simple y llanamente no existe. Asimismo, en el mundo digital vigente, lo único permanente es la no permanencia. Lo que estaba de moda ayer es irrelevante hoy, y lo que está de moda hoy será irrelevante mañana. Retomando el hilo narrativo de la serie, la conversación entre Kinger y Pomni que se desarrolla en las catacumbas infernales pone de manifiesto que él, aunque tenga solamente recuerdos muy borrosos de su esposa, la ama todavía. La escena es tan conmovedora como esperanzadora, principalmente debido a su subtexto. Estando nosotros, los espectadores, tan inmersos en la red, solemos atormentarnos pensando que la marea digital acabará por borrar todas las huellas que hemos dejado en la arena, que para ser recordados tenemos que cumplir con estándares cuantitativos. Lo cierto es que vivir en la memoria del otro requiere de cumplir estándares cualitativos, morales, espirituales. Kinger recuerda a su esposa no por lo que había de ella en el mundo digital, sino por la conexión profundamente real que tuvieron y siguen teniendo, una conexión irreductible a parámetros cuantitativos e independiente
de los caprichos del espectáculo. Quizás es por esta banalización de la memoria como facultad psicológica y como concepto que Vargas Llosa eligió que el epígrafe de su obra fuese la ya célebre frase del poeta chileno Vicente Huidobro: las horas han perdido su reloj. La experiencia subjetiva del tiempo da la impresión de haberse prostituido en estos tiempos de hiperestimulación mediática y espectacularidad enfermiza. La internet nos ha demostrado, a mí y a la práctica totalidad de mis contemporáneos, una vez tras otra, la abrumadora rapidez con la que pueden escurrirse las horas como agua entre nuestros dedos cuando consumimos contenido porque sí, por mero aburrimiento. ¿Pueden incontables horas transcurridas en la red global siquiera compararse a nivel cualitativo, es decir, a nivel espiritual, con 5 minutos compartidos con nuestros seres amados? En los términos de la serie, ¿pueden las extravagantes aventuras del circo digital siquiera compararse con aquel borroso recuerdo que el rey destronado tiene de su abstraída reina? El cuarto episodio de la serie tiene en su núcleo un simbolismo capaz de hacer que cualquier conocedor de la obra de Carl Gustav Jung se levante de su asiento y apunte con el dedo hacia el televisor manifestando que entendió la referencia. Dicho episodio se centra en Gangle, personaje cuyo rostro es literalmente una máscara, o mejor dicho, una de múltiples posibles máscaras. Gangle se enfrenta a un dilema: o dejarse absorber por la máscara, o tomar control sobre esta. Nótese que la serie niega la posibilidad de prescindir de la máscara, pues, para bien o para mal, esta dimensión de la mente es un requisito para que animales racionales como nosotros podamos vivir en sociedades mínimamente civilizadas. La obra expone que lo malo no es portar la máscara, sino reducir la propia identidad a lo que ésta proyecta. Esta elaborada construcción simbólica y psicológica expone con maestría otra de las patologías del espectáculo, aquella que Vargas Llosa denominó cultura leicht. Es por una buena razón que la aventura del episodio transcurre en el contexto de un restaurante de comida rápida. Nuevamente, la producción en masa se muestra como un arma de doble filo, pues su extraordinaria eficiencia, por norma general, acarrea unos estándares de calidad paupérrimos. Si las masas no exigen otra cosa que basura, ya sea en el ámbito de la gastronomía o de la producción audiovisual, las grandes corporaciones no tienen motivos reales para ofrecerles otra cosa que basura. Esta faceta de la cultura de masas es satirizada de manera constante en el episodio, siendo, a criterio personal, el chiste más representativo el momento en que un NPC parado frente al mostrador ordena una hamburguesa estúpida, una aberración culinaria digital cuya salsa hace estúpido a quien la consume. Lo que le falta a la escena en términos de sutileza le sobra en términos de sentido común, siendo que somos lo que consumimos. Mientras más contenido estúpido consumamos, más nos apartaremos de la vida intelectual. Bien supo puntualizar la cineasta Ana Lucía Vázquez en un ensayo publicado en la página Horizonte de la Universidad Mesoamericana que las películas más comercialmente exitosas de las últimas 2 décadas, en su amplia mayoría, reflejan la ignorancia, la comodidad e insatisfacción en la que vivimos. Cuando vemos una película superflua, nos convertimos en ese NPC, consumidor de hamburguesas estúpidas. Llegado el clímax del episodio, Gangle decide dejar atrás su máscara de gerente, esa máscara que ocultaba sus verdaderos pensamientos, sentimientos y emociones, esa máscara que le otorgaba un considerable poder corporativo y estatus social, pero que le privaba de su vocación artística. En la civilización del espectáculo, la máscara predominante es aquella que usurpa el rostro. Ninguna máscara es perfecta, pero las hay más auténticas que otras, y las máscaras originales de Gangle, aunque mucho más frágiles que la de gerente, manifiestan una autenticidad de la que esta última carece por completo. La serie establece una suerte de relación causal entre la fragilidad de la máscara y su autenticidad. No sé hasta qué punto estoy de acuerdo con esta tesis, pues no veo contradicción alguna en la idea de una máscara que sea tanto transparente como resistente. En cualquier caso, me sumo a la iniciativa de la obra de fomentar que, como sociedad, nos quitemos de una vez y para siempre la máscara de gerente y abandonemos la malsana dieta basada en hamburguesas estúpidas. The Amazing Digital Circus articula un poderoso comentario acerca del estado de la sociedad actual y su cultura, o, desde cierto punto de vista, incultura. La serie, sin embargo, no deja de ser una hija del paradigma sociocultural
que con tanta dureza critica. Esta obra, que ahonda en los males de la civilización del espectáculo, es, paradójicamente, bastante espectacular. Y esto no lo digo a manera de reproche, sino todo lo contrario. El hecho de que el episodio piloto tiene, para el momento en que escribo estos párrafos, casi 400 millones de visualizaciones en YouTube, habla fuerte y claro acerca de los cambios drásticos que está experimentando el quehacer cinematográfico en tiempos de la web 3.0. Si la serie no fuese tan divertida, colorida y vistosa, muy probablemente jamás habría alcanzado su nivel actual de popularidad e influencia. Asimismo, no puedo no advertir la incongruencia entre la crítica que hace la serie a la frivolidad acarreada por la cultura de la producción en masa y el hecho de que ésta tenga una extensa línea de merchandising oficial. Prefiero 1000 veces que una obra audiovisual sea financiada por su fandom a que lo sea mediante subsidios estatales u otras formas de vandalismo cultural industrial, por supuesto, pero no sé hasta qué punto estaría yendo yo en contra del mensaje de la serie si me compro un peluche de Pomni. Cuando haya estrenado el 5º episodio de The Amazing Digital Circus, casi con certeza le dedicaré algunos párrafos, ya sea a manera de análisis o de crítica. Si el nivel de espectacularidad de la serie se mantiene o se eleva, estaré, como espectador y como cineasta, más que complacido al respecto. Realizar una obra espectacular no implica necesariamente caer en un fetichismo del espectáculo. Y, en el caso de esta obra en particular, el ritmo frenético, el humor random y la parafernalia multicolor son partes cruciales de su identidad audiovisual. Parafraseo una vez más a Vargas Llosa y reitero que el entretenimiento no es un mal en sí mismo. El problema, quizás uno de los grandes malestares sociales de nuestros tiempos, reside más bien en la desmesura, ignorancia e irresponsabilidad con que el hombre posmoderno ha puesto a las diversiones en un pedestal. Mis contemporáneos y yo tenemos la gran responsabilidad de decidir si vamos a desafiarnos intelectual y espiritualmente y, por consiguiente, a valorar la belleza que hay en el silencio y el aburrimiento, o, por el contrario, si nos quedaremos para siempre en la civilización del espectáculo y su asombroso circo digital.